Buenas tardes, saludo desde aquí, como siempre, con gran afecto para los amigos que nos escuchan, que nos ven, y en esta tarde agradable tenemos la entrevista con el ingeniero Seferino Lora, un amigo que hemos compartido muchas ocasiones, muchas actividades de vida. Recuerdo con mucha nostalgia nuestros caminares por el Tecnológico de Guadalajara. Estaba Odontología, Agricultura y la Politécnica, y por ahí caminábamos y por ahí nos tocaron correteadas, ingeniero. De siempre ha sido un luchador social el ingeniero, muy buen técnico. Se enoja cuando le digo yo que es mejor técnico que político, pero lo suple muy bien porque es un gran emprendedor que ya ha dejado su experiencia en Veracruz, Tabasco, Michoacán, Nayarit indudablemente, y en muchos estados de la República, con muchos éxitos, y es un honor de veras tener aquí a mi amigo el ingeniero Lora, compañero de la 5275 en Guadalajara. 6570. No, pero en el barrio Rotario también. Sí, claro. En el barrio Rotario. El Rotario de la 52 y Medrano. Ahí me empezó a enseñar lo que era... Casi vikingo. Casi vikingo, sí, cómo no. Con muy buenos recuerdos con la familia Orozco yo vivía, y tú vivías ahí con tu tía, ingeniero. Muy grata experiencia de ahí. Después en la Donato Guerra no estabas tú, pero estaba Raúl. Raúl estuvo ahí en la Donato Guerra. Bueno, grandes experiencias, pero ahora lo que importa son que tenemos que hablar de desarrollo regional, que es el motivo central de la entrevista. Todos sabemos que las actividades económicas son, pues, tres, son las que detonan toda la actividad y el desarrollo y la elevación del Producto Interno Bruto de cualquier país. Y en las primarias, pues Tecuala es una actividad pues característica: agricultura, ganadería, pesca. La agricultura desgraciadamente sigue siendo de temporal con un gran rezago, y en las secundarias pues también hay poca referencia, puesto que comparado con el sur de Sinaloa, el valor agregado pues está ausente en la mayor parte de las veces, y la tercera pues no, ya no digamos. Ingeniero, ¿tú qué nos puedes poner en cierto? ¿Por qué el rezago del desarrollo económico del norte de Nayarit y por qué el desarrollo tan grande en el sur de Sinaloa? Mira, doctor, muchísimas gracias primero por tu invitación, y ojalá, con toda humildad y respeto, le pido a los que nos vayan a escuchar que si en ocasiones soy un poco crudo, tal vez tenga razón, porque tú lo dijiste muy atinadamente. Yo soy más técnico que político, y lo técnico requiere de hablar con argumentos, con números, y los números son fríos, y la realidad es la que estamos viviendo. También quiero puntualizar algo importante. En aquellas épocas de que tú fuiste presidente municipal en Tecuala, a jode y jode te pedí que pagaras, que costearas el estudio para un proyecto de un dragado del arroyo Santa María, que era urgente presentárselo al nuevo gobernador en ese tiempo, que era Antonio Echeverría. Y tú con mucho gusto costeaste ese proyecto. Por cierto, me acuerdo muy bien que costó 360,000 pesos. Y cuando le planteamos, siendo yo jefe de distrito en Acaponeta, en la Zagarpa, cuando le planteamos el asunto del dragado del Santa María, no se hizo para ningún lado el gobernador, porque ya llevábamos todo elaborado. Tú ibas por un lado, veníamos saliendo de inaugurar el CECITEN. No lo olvido, y gracias por ese apoyo para la región que le diste, porque se logró el dragado de Santa María, que hay que volverlo a hacer. Pero volviendo a lo que planteaba sobre el rezago de la zona norte de Nayarit, empiezo haciendo una pregunta a todo aquel que me esté escuchando, y ojalá que sean muchos. ¿Quién podrá vivir con 4 hectáreas, que es el promedio según estudios del INEGI, 3.7 hectáreas por familia? El minifundio. ¿Quién podrá vivir? Podrá vivir una familia con 4 hectáreas, una cosecha al año, de bajo rendimiento, en mano del coyotaje, sin garantías, hasta ahora que hay una liviana en el precio de las cosechas y la reciba. Yo creo que una familia con 4 hectáreas y una cosecha al año, porque seguimos siendo temporaleros, desgraciadamente, podrán vivir, podrán
comer, difícil. podrán educar a la familia, curarse, pasearse. Es imposible. Es por eso que la migración a los Estados Unidos ha llevado que todos los pueblos de la región somos pueblos de viejitos. Vayan a los ejidos y verán a puros viejitos en las esquinas. Esto sin duda es consecuencia de la falta de atención, la falta de políticas públicas, que ese es un pecado de los gobiernos que nos antecedieron. Esperemos una reacción del pueblo, porque ahora el pueblo debe no pedir, ahora el pueblo debe exigir, pero un pueblo organizado. No hay organización para empezar, pero hay problemas más serios, doctor. El problema más serio que yo miro en el norte de Nayarit es el rezago agrario. Si no hay certeza en la tenencia de la tierra, no se puede avanzar. Definitivamente no se puede avanzar. El primer problema que hay que atacar y combatir y atender, y eso tenemos que hacerle frente todos, de todos los partidos políticos juntos, tenemos que entrarle a que ese rezago agrario y que la certidumbre en la tenencia de la tierra se dé. Tenemos rezagos grandísimos en el norte de Nayarit que los podría enumerar, pero voy a hablar de la comunidad indígena de Pazondo, voy a hablar de San Cayetano, voy a hablar del Macho, y es por eso pues que yo empiezo por ahí. El otro problema es ser temporaleros, y lo más triste, que no sabemos hacer más que maíz, frijol y sorgo. No sabemos hacer otra cosa, y con maíz, frijol y sorgo no vamos a competir con colosos como Sinaloa y Jalisco, el Bajío, que producen el triple de lo que producimos aquí, porque seguimos siendo temporaleros. Vamos a ir a otro paso que se llama una lucha constante, una emancipación de los productores para que logremos la infraestructura que necesitamos y que no la tenemos para poder dejar de ser temporaleros, doctor. Ingeniero, tú hablas de agricultura temporalera y hablas de los granos de una manera que es poco productiva. En México existen 5 millones de hectáreas con potencial productivo y alto rendimiento para limón. De esos 5 millones, 418,000 hectáreas pertenecen a Nayarit, con características agroecológicas de un alto rendimiento también y con posibles rendimientos ya estudiados de entre 10 y 15 toneladas por hectárea. Tecuala tiene entre 15 y 25,000 hectáreas con tierras óptimas, principalmente en la margen izquierda del río Acaponeta. ¿Por qué no hay ese impulso para ese tipo de productividad? El mango ya sabemos que genera mucho empleo, ya sabemos que la caña en el centro y en la parte de Santiago del Norte de Nayarit genera también mucho empleo y genera economía. Entonces, ¿por qué si el mango genera miles de empleos, por qué no hay una política pública para que se pueda activar la productividad y la siembra de limón? Me vas a permitir, doctor, empezar por hacer una crítica muy sana a las instituciones educativas, empezando por la universidad, las universidades tecnológicas, las escuelas agropecuarias. No hemos sabido valorar nuestra riqueza, y la riqueza del estado, de la zona norte del estado de Nayarit, es incomparable. No hay una sola región del mundo que tenga la riqueza que nosotros tenemos, mal aprovechada por falta de asesoría, por falta de instrucción y de nuevas políticas públicas. Miren, esta región de Nayarit, del norte de Nayarit, es la zona tropical que tiene lo que no tienen muchas regiones del mundo, incluyendo Sinaloa. Por lo tanto, como somos una zona tropical con 200,000 hectáreas para poder desarrollar cultivos remunerativos que generen empleo y que den un trabajo digno para los trabajadores, esos cultivos se llaman hortofrutícolas, y solamente en Nayarit lo podemos desarrollar porque por nuestro clima tropical podemos sembrar, sacar 3 cosechas al año, si quisiéramos. No tenemos la infraestructura, doctor. No sé por qué no se han fijado en ese detalle. Y pongo como comparación, si el Valle de Culiacán
tuviera nuestro clima tropical, no pasaba por Nayarit ni un limón, ni un plátano, ni una piña, ni un mango, no una nada. Porque el noroeste del país todo lo importa. De Mochis para allá, lo importa todo. Y aquí en Nayarit deberíamos estar produciendo esos cultivos como tú hablas, el limón, el papayo, la piña, el melón, la sandía, la jícama. Tenemos nada más de productos chinos. Tenemos aquí en el campus experimental Santiago información técnica para 172 cultivos diferentes para exportar a Asia. Está interesante. ¿Por qué no se divulga, ingeniero? Tenemos una riqueza enorme por nuestro clima. Óiganlo bien, estoy hablando del clima. Tenemos suelo, agua de sobra. Tanta agua que tenemos que controlarla. Pero no hay canales de riego. Pero no, es la infraestructura que hablo. Luego vamos a hablar de eso. Pero ahorita el problema del rezago agrario del norte de Nayarit, eso es preocupante. Lo más preocupante de ese rezago es que no sabemos hacer más que maíz, frijol y sorgo. Ese es el problema, la escuela. Y para aprender a hacer otras cosas, ya una vez incursionamos en esta región, hace aproximadamente 30 años, y sembrábamos muchísimo melón, sandías, calabazas, y estuvimos exportando a Estados Unidos 21 años, hasta que llegó el mendigo Tratado de Libre Comercio en el 96. Y ahí empezó el desmantelamiento al campo. Y por eso dejamos los empacadoras, porque no pudimos competir con los empaques que nos exigía el mercado de Estados Unidos. Pero volviendo a lo demás, el rezago, ¿por qué no vayamos juntos? Esa es la invitación, ir juntos a buscar el norte de Nayarit, que Rosa Morada, Caponeta, Guajicori y Tecuala, tenemos las mismas condiciones de rezago y de todo. Entonces, juntos los 4 municipios tenemos que hacer un frente común, emancipar a los campesinos, a los ganaderos, a los pescadores, para buscar otras políticas públicas y otros cultivos. Eso urge para retener a nuestros jóvenes. Oye, ingeniero, pero el campesino ya no cree en los impulsos para organizarlo. Bueno, pero eso es otra cosa. El desarrollo regional cambia la situación de las comunidades. El sur de Sinaloa es un ejemplo. Inversión pública, canales de riego, desarrollo, bienestar de las familias, educación. El norte de Nayarit es el contrario, es el rezago. Cuando en Nayarit, el norte de Nayarit tiene conectividad, tiene educación, está la escuela superior aquí en la Caponeta, está la normal, está en Santiago la tecnológica, está en Ruiz el instituto tecnológico, y el campo es productor. ¿Por qué no hay programas ni políticas públicas que generen desarrollo en nuestra universidad para que eviten, como consecuencia clara y precisa, la emigración de muchos jóvenes que al final de cuentas, hay que decirlo, también regresan con muy malas condiciones de salud, ¿verdad? Que lo sabemos todo? Comencemos con un tema que me van a dar la razón. Aquí en esta región norte, o perdemos por exceso de humedad o perdemos por resequedad. Y es el motivo por el cual esta región norte de Nayarit, por los grandes inversionistas, está contemplada como una zona de alto riesgo. Y es por eso que no viene la inversión, porque somos una zona de alto riesgo. O perdemos por resequedad o perdemos por exceso de humedad. Por lo tanto, y eso nos limita a tener un cultivo por año. ¿Cuál es el problema principal? El problema de fondo, Toral. Hace 50 años que vine en un viaje de estudios al norte de Nayarit y sur de Sinaloa, y visité en Acaponeta recursos hidráulicos en ese tiempo, y ya tenían el estudio completo de la presa de Cucharas y el distrito de riego de la zona norte de Nayarit. ¿Por qué se paró? Y hace 50 años que seguimos en el mismo estatus, por intereses mezquinos de algunas gentes de Sinaloa, que siempre tienen allá arriba funcionarios, que son los que deciden. Y vaya que sí tienen. Y ellos deciden, los de Sinaloa son muy inteligentes, ven a un individuo, un joven con perfil, y le dan chequera, carro, departamento, y lo mandan a prepararse, a estudiarse, para que al rato esos señores le regresen al Estado lo que invirtieron en él. Lo que no hacemos los nayaritas. Aquí, desgraciadamente, tenemos pues la anarquía y el cacicazgo de ciertos grupos. El cacicazgo en Nayarit es muy profundo, desde que fuimos víctimas de la política del tabaco. Pero vamos
a tomar el tema que tú me preguntas, doctor Bogarín. Tenemos nosotros que unirnos, los 4 municipios, emancipar, vuelvo a hablar la palabra emancipación del productor, del campesino, para no pedir, exigir que el control de las aguas del río Acaponeta, Las Cañas, el San Francisco, el Teponahuastla y el Bejuco se den. Cierto. Ese control de todos esos ríos debe de darse. Cuando hay demasiada agua, detenerla, almacenarla. Y cuando no haya agua, soltarla. Entonces, con el control de las aguas, ya no va a haber resequedades y tampoco va a haber pérdida por exceso de humedad. Ese es el punto principal, que yo los invito y que lo analicen, y que tenemos que ir todos, absolutamente todos los partidos políticos. Aquí ya no hay, espérame, aquí hay una cirugía mayor, no mejoralitos, y si no vamos por eso, es demagogia, todo lo que digan los políticos. Interesante, ingeniero, interesante. Hablabas tú de la tenencia de la tierra. Tecuala tiene un grave problema, Tecuala municipio. No hay seguridad en la tenencia de la tierra. Será una de las causas porque no hay una inversión en infraestructura, porque no vimos al Estado de Nayarit. Ingeniero, contéstame esta pregunta que te hago y cierras el tema, que me parece muy interesante. Tu entrevista creo que es muy rica y que habrá que buscar replicarla con otro tema. Yo te felicito y por tu conocimiento, y es tuyo el cierre. La historia del ejido, doctor Bogarín, de Tecuala, no tiene que más que investigarse de dónde llegó el ejido. El ejido vino de España, y en España tiene 36 años que desapareció el ejido. Y tampoco yo no estoy tampoco de acuerdo en que se cambie, si tú quieres, el régimen. No estaría de acuerdo como soñador ideológico. Pero la realidad es que el 92% del país está en procede. Nomás el 8% no está en procede. Y en ese 8% estamos los tecualeños. ¿Qué serán? ¿Ese 92% serán más tontos que el 8%? Es mi pregunta. Y esto sí urge, porque las políticas públicas cambian. Y como cambian las políticas públicas, las fuentes crediticias exigen certidumbre, pues tenemos que decirle a la gente, ¿no? Entro contigo, ¿cierto? Invierto contigo, pero demuéstrame que tú eres el dueño de la tierra. Ese es el detalle, es la problemática. Y el país ahorita tiene la corresponsabilidad. Y el país tiene un rezago tan grande que tiene que atender otras cosas y no pensar en eso, en lo que de hace años que fue lo mejor. Entonces, ahí la dejamos, hay mucho que hacer, vamos juntos, indudablemente, pero espero que reflexionemos muy seriamente no hemos terminado, pero alguna otra ocasión. Yo no sé si el tiempo se nos termine, pero estamos, primero, la certidumbre en la tenencia de la tierra. Primero, no se puede dar un paso más. 2, infraestructura, control de las aguas. 3, asistencia técnica, donde entra el crédito oportuno y barato. Yo le digo a mis campesinos, amigos, que vayamos por la cartera vencida, así como se perdonó a los empresarios con el FOBAPROA, también a los campesinos se les tiene que disculpar de esos adeudos de esa cartera vencida, que es una carga que trae en el lomo el campesino y no se va a poder liberar nunca, como no nos vamos a liberar del FOBAPROA, ¿sabe cuándo? Yo le pido de favor, ahí lo termino, y vayamos por eso que ya dijimos. Muchísimas gracias, Boga. Ingeniero, pues creo que tuve razón, eres mejor técnico que político. Yo te felicito, en verdad, qué interesante tus conceptos, qué interesante tu mensaje, pero sobre todo qué pleno es el conocimiento que tienes de esto. Yo creo que deberías de aplicarte un poco más ahorita que pase todo esto. Oye, y una preguntita así rapidísima, ¿qué opinas de lo que está pasando de la pandemia en 30 segundos? Indudablemente que es un problema serio, y es un problema técnico y científico. Y no tenemos que hacer otra cosa más que escuchar a ese consejo de ciencia, ese consejo de científicos que a diario en la mañana, los martes anuncian, y en las tardes también, qué es lo que debemos de hacer. Ellos están hablando de algo, de un estudio científico, porque los tenemos los científicos, y hay que hacerle caso a ellos. Y por lo pronto, quédate en casa. Gracias, ingeniero. Felicidades. Muy bonita entrevista.